Esta es una producción de MMK Podcast. Lourdes Botello, experta en comunicación y storytelling, comparte hacks que puedes aplicar desde hoy para desarrollar tu talento único y vivir tu vida de la mejor forma. Sumérgete en el pensamiento crítico para crecer en todas las áreas de tu ser y pasarla bien en el proceso. Esto es Talento para la Vida. ¿Cómo enfrentas, cómo te cambia vivir lo peor y lo que jamás creerías que te va a tocar vivir? De eso vamos a platicar hoy en Talento para la Vida, el podcast que, como sabes, se trata de las conversaciones, las habilidades, los aprendizajes, las ideas que nos ayudan a vivir la vida desde un lugar de mayor coherencia y como con más profundidad. Yo soy Lu Botello y hoy estoy muy feliz, muy honrada de tener aquí a alguien que conocí por chamba, pero que ya considero amigo, que ya considero a alguien cercano porque lo admiro, porque lo quiero, que es Sopitas. Igualmente, Lu, muchas gracias. Y bueno, Sopitas es un nombre muy conocido en México, sobre todo si tú eres fanático del fútbol o de los deportes. Sí. Porque es obviamente el fundador de Sopitas.com, que es el medio independiente más importante de México, uno de los 30 sitios de contenido más visitados del país. Y también, bueno, obviamente es locutor, comentarista de deportes, ahora locutor en Radio Chilango. Pero lo más importante y lo que nos incumbe hoy es que es papá de Lucas y de Ariela y esposo de Val. Exactamente, es lo mejor. Lo mejor. Es lo mejor, claro. Claro. ¿No? Es al final del día lo que pone las sonrisas y la alegría en todo, le da sentido al resto de las cosas, ¿no? Le da sentido al resto de las cosas. Y la historia, pues, es dolorosa, pero también es muy bonita. Hace 5 años, Sí. Sopitas y Val tuvieron a su primer bebé. Así es, el Lucas. Lucas. Ajá. Sí, en el 6 de noviembre del 2018 fue nuestro primer hijo, ¿no? Con todas esas emociones y dudas y expectativas del primer hijo, ¿no? Y bueno, yo también justo como de ¿cómo va a ser? ¿Y qué va a pasar? Y, ¿no? Y empiezas a futurear, ¿no? Claro. Digo, ahora me vuelve a pasar con Ariela, obviamente, ¿no? De Claro. cosas de hacer cuentas de, pues si nació ahorita, pues cuando acabe la universidad en 25 años, entonces, no, pues voy a tener que trabajar hasta, ¿no? O sea, hasta los 67, ¿no? Ajá, ¿no? Pues sí, es eso, ¿no? De eso se trata también. De eso se trata también. Y claro, justo tocaste algo importantísimo. Nace nuestro hijo que, no sé si a ti te pasaba, yo ni me imaginaba qué cara iba a tener esa criatura antes de que naciera. Sí, no, o sea, no, dices, no. ¿qué va a hacer? Pero empiezas a pensar, cuando vaya a la escuela, cuando juegue fútbol, cuando lo meta a un deporte, cuando empiece a hacer amigos, ¿cómo va a ser? ¿Será relajento? ¿Será tranquilo? ¿Cómo fue para ti con Lucas? Justo, era como futurear mucho y al mismo tiempo como el temor de todo padre, ¿no? De, voy a ser buen papá, ¿no? Y no lo voy a hacer, ¿no? Y cómo no regarla, y vaya de cómo darle la mamila o el biberón o los desvelos, que además descubres, ¿no? Que hay cosas muy horribles que te dice la gente. Yo digo que son cosas horribles. Si conocen a alguien que va a ser papá por primera vez o mamá por primera vez, no le hagan el comentario de, uy, aprovecha y duerme, ¿no? Claro. Porque a ver, el sueño no es una cosa que puedas guardar, ¿no? Sí. O sea, no puedes dormir hoy 12 horas. Y guardar 4 para... Ajá, y dices, estas 4 las voy a guardar. No, dormiste 12 horas y tan. Claro. Si te desvelas mañana vas a estar cansado, ¿no? Claro. Entonces, odio esa parte, ¿no? De la economía del sueño no existe, ¿no? Sí, claro. Y como a mí con adolescentes de, disfrútala ahorita porque cuando sea puberto ya verás. Sí, también, ¿no? Sí, y bueno, luego lo que ocurre con Lucas es que desde el momento que nace toda esa expectativa cambia por completo, Exacto. ¿no? Nos encontramos en un escenario que honestamente ni habíamos imaginado, ¿no? O sea, porque lo tienes muy hecho, lo tienes Claro. los propios doctores te dicen, no te preocupes, es muy simple, nace, Entonces, Y no había ningún indicador, ¿no? de que algo venía complicado. Exacto, ¿no? Entonces dices, pues está a todo dar, ¿no? Claro. Y bueno, cuando nace Lucas en ese instante, pues el neonatólogo me explica que nace con una condición, ¿no? Obviamente de la cual yo nunca había escuchado hablar en mi vida, entonces para mí me estaba hablando en marciano, ¿no? Claro. O sea, y me costó mucho tiempo
entender, procesar, dimensionar, saber qué es lo que es. Y cuando digo mucho tiempo me refiero, yo creo que incluso años, ¿no? Me imagino que sí. Primero en esos instantes como que sientes la urgencia de, bueno, ¿pero qué? O sea, ¿eso qué significa? ¿Va a estar bien? ¿Qué tengo que hacer? ¿No necesitan sangre? ¿No? O sea, ya sabes, todo ese tipo de... Y cuando no entiendes, dices, bueno, pues doctor, ¿puede volver a explicarme? ¿No? O sea, como que pides que te expliquen 5 veces y luego se va el doctor y empiezan a surgir dudas y dices, qué bruto, no le pregunté esto, ¿no? Bueno, pues ahora que lo vea. Y aprendes a vivir al día. O sea, yo creo que esa es la realidad, ¿no? Aprendes a vivir que pues son ahora sí literal baby steps y van siendo pequeños hitos y que requiere de un gran soporte que además se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Los amigos, la familia, y no solamente me refiero como al mensajito de, bueno, pues si necesitas algo me avisas, ¿no? Sí, échale ganas. Cuenta conmigo, sino en realidad en este soporte hasta emocional. Yo recuerdo de repente alguien que nos mandaba comida, ¿no? Wow. Y dices, o sea, gracias, no había pensado ni siquiera que tenía que comer, ¿no? Claro. Pero de repente llegó comida y fue de, sí, es cierto, gracias, fue la mejor cosa que, ¿no? O de las mejores cosas que pudieron hacer por nosotros en esos momentos. Y sí, aprendes como a vivir en eso y las prioridades cambian, ¿no? O sea, dejas de pensar en la escuela y empiezas a pensar en el y mañana qué hace falta, ¿no? Sí, porque hubo un momento que la gravedad y la seriedad de la condición de Lucas, me imagino que les llevó nada más a pensar, ¿va a vivir? Claro, o sea, de hecho la primera noche, ¿no? Era claro. ¿Qué va a pasar? Pues no sé, pues vamos a que amanezca y ya veremos mañana, ¿no? No hay mucho que podamos hacer. Él estaba en la UCIN, entonces pues ya vendrán los doctores y nos dirán. Y luego a partir de eso, justo los doctores nos explican, la condición de Lucas se llama complejo OACE, ¿no? Y entonces, entre otras cosas, significa que los órganos que se encuentran del estómago hacia abajo, es decir, los intestinos, en este caso el ser hombre, pues el pene, el ano y demás, no se acabaron de cerrar o de formar, es decir, están abiertos como si fuera... Perdón que lo ponga a lo mejor en estos términos, pero cuando te ponen estas planillas que tienes que recortar y armar, ¿no? Están abiertos, ¿no? Completamente. Y entonces los doctores te dicen, oye, tenemos 72 horas para hacer una cirugía, para tratar de cerrar. Y son 72 horas, ¿no? O sea, no hay mucho tiempo. No es piénsalo cuando crezca, no nada. Es ahorita, y en esas 72 horas fue también pues buscar a los doctores especialistas, el traslado al hospital, firmar obviamente toda clase de papeles responsivas, ¿no? Claro. Sí, está bien. Y yo creo que para mí que fue difícil hacer y acompañarlo y demás, no puedo dimensionar o imaginar lo que fue para Valeria. Claro. Que no podía moverse por la cesárea, ¿no? Claro. O sea, que estaba, ¿no? Estás ahí. En cama. Eso me parece, en cama, ¿no? Y eso me parece todavía más complejo. Por supuesto. O sea, la ansiedad o la expectativa de, y habrán llegado o no habrán llegado, ¿y qué le habrán dicho, no? Todo ese tema creo que puede ser muy, muy difícil también. Claro. Y bueno, para contextualizar, este síndrome que tiene Lucas es 1 en 1,000,000 de niños. Sí, tal cual. Es como si te dijeran, te ganaste la lotería, ¿no? O sea, es 1 en 1,000,000, ¿no? Y nada, o sea, de nueva cuenta, muchas personas me han preguntado a lo largo de los años si en algún momento dije, ay, ¿por qué yo? ¿No? O sea, ya sabes que cuestionas. ¿Por qué muy yo? Justa pregunta, digo. Sí, pero en realidad no lo recuerdo. O sea, en realidad fue como, esto es lo que nos tocó, ¿no? O sea, esto es lo que nos toca y esto es lo que, de nueva cuenta, teníamos 72 horas, ¿no? O sea, no hay tiempo como para tienes para que resolver sentarte en la banqueta a lamentarte. Esto es lo que es y esto es lo que hay y hay que resolverlo de alguna manera. Entonces déjame recapitulo para ti que nos estás escuchando. Cuando te pasa o te encuentras en una situación durísima, dolorosísima, inesperada y que nunca te hubieras imaginado que tú ibas a ser capaz de superar o de enfrentar, pues lo primero que pienses es, no la juzgues. De acuerdo. No te lamentes, es lo que hay. Sí, es una aceptación tal cual, ¿no? Dolorosa, pero no lo puedes cambiar, no está en nuestras manos, ¿no? Uh-huh. Y justo es algo que también he tenido la oportunidad de compartir a lo mejor con personas que reciben diagnósticos de enfermedades y demás, y
está en ti, ¿no? O sea, ¿no? De nueva cuenta, de qué lado quieres estar o cómo lo quieres manejar. Yo, o sea, tampoco juzgaré a quien se quede. Claro, ¿no? Que no. Claro que no. Simplemente hay como esos caminos y personalmente como que opté por sin decir que esté bien o que esté mal. Claro. Y así empezó un camino que se convirtió en meses y luego en años. Sí, y justo en esta parte que dices, ¿no? Que cómo futureas en su momento eran estos pequeños hitos de semanas, ¿no? O sea, recuerdo que después de la cirugía decía, no, en 3 semanas a lo mejor puedes salir, en un mes. Yo creo que era un par de meses más, no como en 6. Bueno, no, pues vamos viendo, ¿no? Y se volvió en un año, ¿no? Sí. De vivir en hospital, de poder también conocer mejor, pues un poco las carencias de repente también de los hospitales en el servicio público, ¿no? De reconocer la labor de enfermeras y de doctores, pero también, pues decir, no, pues sí hay mucha carencia acá, ¿no? Y de entender también muchas otras situaciones que van ocurriendo, ¿no? El abandono de padres a familias, a esposas, a hijas, porque no pueden lidiar con el dolor o porque se sienten culpables de que, ¿no? Y una vez más, no podemos juzgar, porque no sabemos, pero sucede. Ajá, ¿no? Y de buscar información, ¿no? O sea, de buscar de, bueno, esto, o sea, cómo va a ser, o sea, llega un punto donde dices, ok, bueno, ¿cuál va a ser la vida, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es la calidad de vida que le espera? ¿No? Y a partir de ahí empiezas justo o empezamos a futurear en la vida de Lucas, ¿no? Y en tratar de hacer que fuera la mejor vida para él. Claro. ¿no? O sea, buscamos terapeutas, todo tipo. Viajamos a Estados Unidos a buscar doctores, porque somos muy privilegiados, la verdad, hay que decirlo. Y de repente, pues, cuando los doctores de Estados Unidos te dicen, no, yo conozco al doctor que lo está tratando en México y lo está haciendo muy bien, dices, wow, ok, gracias, muy bien, qué bueno. Ajá, qué paz, y además, ¿no? De repente no sabemos todo lo que sí hay en México. Sí, ¿no? Okay. Y aprecias también como esa honestidad, ¿no? O sea, como que de repente se te quita como ese tema de, los doctores solo quieren cobrar, ¿no? Solo están ahí, como que dices, no, ok, muy bien, muchas gracias, ¿no? Y bueno, en este caso es o sea, lo quiero mencionar porque me parece además que es un tipazo que merecería mayor reconocimiento en nuestro país, es el doctor Alejandro Peña Bischoff, que fue quien inventó una cirugía para tratar a pequeños con ese tipo de condición, ¿no? Ano imperforado y demás. Y él inventó ese procedimiento y bueno, ahora atiende en un hospital en Denver que tiene un área especializada en ese tipo de condiciones que él dirige, ¿no? Entonces fue, o sea, como decir, wow, eso lo hizo un mexicano y entonces leer su historia y poder ir y sentar y que te diga, no, va muy bien. Va bien, ok, maravilloso, sí. Claro. Y pues iba mejor Lucas. Iba mejor con las limitantes o con las condiciones que requería en ese momento, ¿no? Claro. O sea, vivir con un catéter, nutrición parenteral, ¿no? Pero bueno, al menos lo podíamos, o sea, después del año, pues sí, como al año y 2 meses o 3 meses pudimos llevarlo a casa, ¿no? O sea, como que también fue, ok, existe esa posibilidad, ¿qué necesitamos o cómo necesitamos adecuar la casa? Claro. ¿no? O sea, ¿qué se requiere? No, bueno, pues conseguir una bomba y aprender a realizar el proceso de nutrición parenteral y encontrar al proveedor que te lleve la nutrición parenteral todos los días, ¿no? Todo eso fue también aprendizaje, bueno, curaciones, etcétera. Y Lucas llegó a casa con nosotros, donde también justo venía este tema de terapias motrices. De recuperar etcétera. Todo lo que pues en ese primer año no pudo ¿no? practicar. Su peso, etcétera, ¿no? Y bueno, pues un día enferma de gripa, ¿no? O sea, como tal cual gripa. Y yo estaba de viaje de trabajo, ¿no? Y además lo recuerdo mucho porque justo estaba entrevistando a Jim Carrey, al actor. Wow. Y él él perdió a su pareja, ¿no? Y como que mientras lo veía y platicaba con él, como que decía, wow,
qué difícil debe ser perder a alguien, ¿no? O sea, lo tengo muy grabado porque lo admiraba pensaste, todavía más, claro. y decía la entereza y la entrañabilidad y todo, ¿no? Y salgo de esa entrevista y me dice, no, pues es que tuvimos que hospitalizar a Lucas porque o sea, la enfermedad como que, no, o sea, el doctor recomendó, o sea, no es nada grave, pero pues es una gripita y al mejor. Hospital, exacto, ¿no? Sí. Ok, entonces pues, regresé al hospital, o sea, bueno, volé a México, regresamos al hospital y todo parecía, o sea, parecía de protocolo, ¿no? Ajá. O sea, entre que estaba comillas, fluyendo como tendría que fluir. Sí, hasta que pues un sábado por la mañana empezó a empeorar y los doctores nos dijeron, bueno, pues va a ser muy probable que lo tengamos que regresar otra vez a terapia intensiva y estaban preparando todo para ese cambio y Lucas falleció, o sea, fue en cuestión de horas, minutos, ¿no? Tal vez, sí, Y no fue por el síndrome, sino por la infección. Sino por la infección, okay. ¿no? Exacto, ¿no? Y fue también de nueva cuenta es como un tsunami, ¿no? Que justo no es que no lo veas venir, porque en realidad durante los 15 meses que estuvo con nosotros Lucas, pues siempre estuvimos bailando con la muerte, ¿no? Claro. O sea, yo siempre lo digo, siempre estuvimos muy cerca todo el tiempo y era una opción durante todas las cirugías, porque además durante todo ese periodo se tuvo que someter a diversas cirugías, ¿no? Entonces siempre que iba a entrar al quirófano existía ese riesgo. Claro. De repente entrar unos días en recuperación, de repente si se infectaba el catéter, ¿no? Y al final fue como cuando menos lo pensamos, ¿no? Así es. O cuando menos imaginamos que podía ocurrir. Y bueno, cuando ocurre, pues también los doctores dicen, no, estamos tratando de reanimarlo, no reacciona, podemos intentar, pero es probable que a estas, ¿no? O sea, pues, sí, que ya haya un daño cerebral, ¿no? Sí, ¿y hasta seguimos dónde? o no seguimos, ¿no? Claro. Y fue justo ahí donde decir, bueno, pues es que Lucas no merece estar aquí, ¿no? O sea, una cosa muy forzada, ¿no? Sí, totalmente. para que no suframos nosotros él sufrir, ¿no? Y vaya, su muerte al menos siempre he tratado de verla desde esa perspectiva, de decir durante 15 meses, desde que nació hasta que murió, como que siempre dije y siempre nos propusimos de, bueno, si tengo que, o sea, hay que hacer todo lo posible para que Lucas no sufra, ¿no? Y si tengo que sufrir yo para que él no sufra, está bien. Entonces entendí que justo pues, el duelo y la muerte de un hijo es un sufrimiento muy profundo que te marca para siempre, como yo, ¿no? El duelo es para siempre. Así es. Pero al final del día también es, o sea, yo siempre dije que si tenía que sufrir yo para que no sufriera él, aquí es estoy. lo que me toca, ¿no? De nueva cuenta, es lo que me toca. Claro. Y qué bueno que él ya no está sufriendo, ¿no? Y digo, es imposible también, o sea, él falleció en el 2020, ¿no? Y hoy en día es imposible justo no ver chicos de 5 años. Me imagino. E imaginar, ¿no? Y decir, claro. wow, así sería, no sería, ¿cómo sería, dónde estaríamos, ¿no? Sí. Difícil, o sea. Ese camino, ¿no? Esa línea que ya no se siguió. Sí. O sea, incluso, vaya, a lo mejor después del duelo y de platicarlo mucho y acompañarnos y demás, Vali y yo decidimos tener otro hijo, ¿no? que es Ariela, que hoy tiene 1 año y 10 meses. Sí. Y justo también es, o sea, yo diría, bueno, a lo mejor sin Lucas no habría Ariela, ¿no? O sea, no hay forma de saber. Es como, probablemente sin Lucas no existiría Ariela, no sabemos, pero es eso, es decir, bueno, pues es como te marca la vida de alguna u otra manera, ¿no? Y como también reconocer que el paso de Lucas y todo lo que vivimos tuvo una razón de ser. ¿Y para ti cuál fue esa razón de ser? Yo creo que justo, a ver, antes que, o sea, creo que la primera es comprobar o vivir en carne propia todo lo que dicen del amor de un padre hacia un hijo, ¿no? Que se vuelve algo de verdad incondicional e indescriptible, que si no tienes hijos no lo puedes entender. O sea, como que lo tachas de, ya bájele señor, ¿no? Qué cursi, ¿no? Y ya cuando lo tienes, cambia y dices, wow.
¿no? Sí es cierto, ¿no? Y es muy cansado, sí es muy cansado y estar demás, en la unidad de terapia intensiva de forma cotidiana es agotador, sí. Emocionalmente, energéticamente, y además sostener el trabajo de los dos, de Val y tuyo. Sí. Sí. Y además creo que justo también saber que hay muchas familias y muchas personas que viven con diversas condiciones, Así es. discapacidad, y hacerlo más visible. De hecho, es algo Claro. que de alguna u otra manera me avergüenza un poco decirlo de esta manera, que es, si no hubiera sido por Lucas, probablemente poco hubiera reflexionado sobre la invisibilidad de las personas con discapacidad, ¿no? Y me da vergüenza justo porque digo, claro, hasta que no lo tuve cercano, no era una cosa que habría pensado, ¿no? Sí, y eso me parece quizá terrible. lo consideramos, lo tenemos en la cabeza, pero que te cale, que realmente entiendas. Claro, ¿no? Y además entender y saber que no es, pues ponemos una rampa en la banqueta y ahí Claro. está, ¿no? O sea, Sí, sino totalmente. sino que es una cosa muy, muy compleja que desgraciadamente en el mundo, ¿no? Porque no voy a decir, ay, en nuestro país, en todo el mundo no hemos logrado, por un lado, dimensionar, visibilizar, aceptar y muchas veces creo que además no solamente es por ignorancia, ¿no? Como puede llegar a ser, pero sino también justo como por decir, pues que son poquitos, ¿no? Claro. Pues uno de cada 1,000,000 igual no necesita, pues es uno de 1,000,000. Hay Sí, 999,000 más que, ¿no? Que no. Ajá, que no lo necesitan, entonces ¿para qué Sí, lo no, hacemos? y como ¿no? que en el Excel no ves la necesidad. ¿no? Y eso me parece todavía más brutal. Así es. Y bueno, encima de estar yendo a la unidad de terapia intensiva del trabajo, de sopitas.com, del trabajo de Valeria, hiciste una comunidad de papás que se encontraban así, porque creo que, y eso es otra cosa, Sopitas, ¿con quién lo hablas que entienda realmente lo que significa lo que estás viviendo, no? Sí, y justo es que si no has estado por ahí creo que es difícil, ¿no? Porque de nueva cuenta, todas las personas son muy solidarias y no es que no lo aprecies, pero no puedes a lo mejor abrirte porque de nueva cuenta es el échale ganas, ¿no? Sí. No, y no es que no le eches ganas. Vengo todos los días, eso no, si eso no es echarle ganas. Sí, ¿no? no sé qué es. Ajá, pero creo que también es justo tratar de plasmar una guía, si el título de guía puede servir, o un documento que pueda servir a los papás que están por atravesar una situación similar. Totalmente. ¿No? Y en su momento, cuando hablamos de esta comunidad que se llamaba Un Padre en un Millón, tú me decías, yo tengo el don o la posición en la vida en la que tengo mucha gente que puede escuchar y que puede enterarse. Sí. Pero hay muchos otros papás que no y que quizás se sientan todavía más solos con la enfermedad de su hijo. Y que además, justo a mí lo que me pasa es que decía, bueno, buscar información sobre la conciencia no existe, no hay. Claro. ¿no? Y entonces, bueno, y supongo que justo hay, de nuevo cuenta, padres con diversas condiciones que en el día a día, que incluso hasta muchas veces, o sea, lo callan, ¿no? Sí. Porque no queremos que, o no quieren que se les vea de alguna manera o de otra manera, o porque pues, no nos interesa, pero en realidad es justo porque no hay cómo explayarse o dónde explayarse de una manera, no quiero llamar segura, pero al menos donde pueda encontrar esa empatía y solidaridad y saber que está hablando entre iguales, ¿no? Claro. Qué importante eso. Sí. Y vaya, también justo tras la muerte de Lucas, es algo que yo no he sabido cómo retomar, ¿sabes? Ha de ser muy difícil, cuando muere Lucas es de, ok, estoy en otro lado emocionalmente, sentimentalmente, energéticamente incluso, claro. ¿no? O sea, como que la energía no está ahí. Y es una de las cosas que más me gustaría retomar, pero sigo sin saber cómo. O sea, ¿sabes? Como que tampoco, y sigo sin saber cómo, no porque no sepa cómo hacerlo, sino porque no quiero ser una autoridad. Completamente, te entiendo. Sobre un tema, ¿no? Claro. Que atravesé.
y decir, bueno, pues ahí está, y ahora yo les voy a decir cómo es. No, porque de nueva cuenta, cada familia, cada situación, cada condición es muy diferente, ¿no? Así es. Entonces, eso es un poco lo que digo, ok, ¿y qué debería de ocurrir con eso? Pues quizá tomará su propia vida y quizá lo importante y así como dijimos al inicio, la primera lección es, pues es lo que hay. La segunda lección es, ábrelo, trata de encontrar gente que está viviendo algo parecido para que tengas un poco de empatía. Y otra cosa que yo observo mucho en ti y en Val y que admiro mucho es, ¿cómo lo podré decir? Quizá entre humildad, entre pies en la tierra, entre poco drama exagerado, y creo que desde ahí también la comunidad de Un Padre en un Millón, pues quizás se va a nutrir solita y por sí misma y nada más tu misión y tu labor ahí era crearla para que se echara a andar. Y quizá no depende ya de ti que siga o que no siga, ¿no? Total. Sí. Y lo hemos visto mucho desde ahí, ¿no? O sea, decir, justo hay una parte de aceptación, ¿no? Sí. Que es muy importante y por el otro lado creo que también es, o sea, agradecer lo que es. No quiero sonar como masoquista ni mucho menos, pero es incluso hasta dentro del dolor hay cosas que agradecer, ¿no? Me imagino. O sea, agradecemos infinitamente por más doloroso que sea el paso de Lucas por nuestras vidas, ¿no? Claro. Y al día de hoy justo no nos logramos explicar cómo lo hicimos, ¿no? Y te cae que, pero ¿cómo? ¿No? ¿Pero cómo? No sabemos, ¿Sí? no sabemos, pero son esas lecciones y agradecer y en la muerte, o sea, lo mismo, ¿cómo superamos o cómo transitamos por ese duelo, ¿no? Uh-huh. Y algo que bueno, al menos yo no quiero hablar en nombre de Valeria, porque no da cuenta cada persona es diferente, pero al menos he entendido que el duelo es permanente, ¿no? Ajá. Que lo vas a pensar y a extrañar que nunca va a todos dejar los de días. doler, ¿no? Uh-huh. Nunca deja de doler, pero al mismo tiempo también hay muchas otras cosas que hacer y que agradecer y que afortunadamente nos gusta pensar que Lucas nos mandó a Ariela, ¿no? Claro. Para dar todo ese amor que tenemos, ¿no? Uh-huh. Para llenarla de amor, para tratar que sea una buena chica, empática, solidaria, sonriente, amorosa y que sea feliz también, sobre todas las cosas que ella sea feliz, ¿no? O sea, también que es algo que con Lucas decíamos, bueno, lo que más nos importa es que él sea feliz. Y era un bebé súper feliz. ¿no? Y creo que ese era nuestro foco todo el tiempo. O sea, claro. que Lucas pudiera sonreír, que Lucas estuviera feliz, que Lucas pudiera jugar, ¿no? Porque también al mismo tiempo, pues es un bebé que sufría o padecía por mucho dolor, ¿no? O sea, muchas inyecciones, muchas filtraciones para los sueros, claro. ¿no? La cirugía. Entonces decíamos, bueno, dentro de todo eso, o sea, eso lo tiene que atravesar, ¿no? Claro. Que sí podemos controlar es que sea feliz, ¿no? O sea, y su condición de ninguna manera condicionó eso, valga la redundancia, ¿no? O sea, ni las cirugías, ni las complejidades, ni nada, condicionaban que de nuestro lado pudiéramos hacer algo para ayudar a que él fuera feliz o pudiera sonreír, ¿no? Claro. Y si decías hace rato, prefiero sufrir yo que alargar el sufrimiento de él, pues también toma mucho y mucho valor y mucha claridad estar ahí para provocarle momentos de felicidad. Sí. Estar para tu hijo. Sí, y aprendes que las expectativas que tienes sobre tu hijo son tuyas y no de él. Creo que eso es, ese es de los grandes aprendizajes con Lucas también. Claro. ¿no? O sea, entender que justo, ¿no? O sea, y a mí me pasaba porque decía, bueno, qué ganas, o sea, me muero de ganas por ir a la playa, ¿no? Uh-huh. O porque vaya en una alberca y se ría y decía, no puede por el catéter, señor, ¿no? O sea, sí. A lo mejor en 5 años, ¿no? No va a pasar ahorita. Ahorita no. Y entonces justo es entender eso, que muchas veces las expectativas que ponemos sobre cómo poner, o sea, sobre nuestros hijos, sobre cómo queremos que sean o cómo nos imaginamos los planes que tenemos o cómo queremos que nos hablen y nos miren y nos vean, son nuestras, no son de ellos. Y muchas veces ponemos esa responsabilidad en ellos. Cuando simplemente pues son
niños o adolescentes o bebés, ¿no? O sea, no, claro. no tienen esa sensación Sí. o esa madurez como para decir, claro, ¿no? Sí, y además él decidirá, o Ariel en su momento, decidirán qué es lo que es para ellos en su vida, y no necesariamente es continuar tus ideas o tus expectativas. Pero siento que obviamente enfrentarte a lo peor de lo peor, que es la muerte de un hijo, del ser que más amas, que amas con todas las células de tu cuerpo, que es tan doloroso y tan terrible que ni siquiera tiene un nombre, Sí, ¿no? sí. Ni siquiera es viudo, huérfano, Sí es impensable para muchos papás, pues también te pone a prueba de quién eres, en qué piensas, quién es la persona con la que estás compartiendo este dolor. Claro. Y creo que de nueva cuenta es un proceso de día a día, ¿no? Sí. O sea, o sea, muchas veces cuando atravesamos situaciones difíciles lo que más quieres es que ya se acabe, ¿no? Claro. Que dices, no, ya me urge salir de esto, ¿no? Ya que se acabe. Al final del día es un día, ¿no? Y al menos yo recuerdo mucho además porque luego nos tocó el encierro y la pandemia, ¿no? Sí. Que era justo de, bueno, o sea, ¿qué quieres hacer mañana? O sea, y entender que lo que quisiera el uno o el otro estaba bien. Claro. ¿No? O sea, está bien, ¿no? O sea, todo está bien, ¿no? O sea, Ujú. y obviamente contamos, o sea, buscamos ayuda profesional, ¿no? O sea, Muy importante. No es algo que hubiéramos deducido nosotros en la cocina un día, Sí, no claro. fue de decir, ok, necesitamos terapia, ¿no? Necesitamos Sí. terapia para poder, yo no quiero decir superar, más bien suelo decir cómo acomodar, ¿no? Porque superar pues, no es, vaya, no es un, no es un obstáculo, ¿no? Sí. O sea, pues es lo que está ahí. Sí, cómo además lo no es algo que acomodas, quieras ¿no? olvidar, ni que Exacto, quieras ¿no? guardar en un cajón, Sí. nada. Nada más es integrar Justo, en tu vida, ¿no? acomodarlo. Y la verdad es que gracias a la terapia fue también que llegamos al punto de decir de queremos intentar tener otro hijo. Obviamente fue un paso al menos yo mucho tiempo me sentía culpable, ¿no? Me sentía de estoy traicionando a Lucas o estoy tratando de sustituirlo, ¿no? Es que ve qué importante que toques eso, Sopitas, porque creemos que como vivimos una cosa terrible y una pérdida enorme, como si perdiéramos, si sentir gozo, tener ilusión por algo, volver a apostar por otra vida fuera traicionar ese dolor. Exacto. O traicionar a esa persona, 100%. Cuando es lo contrario. Exacto. Lucas que quiere que vivan la vida más plena que puedan, no que se queden sentados, ¿no? En la banqueta llorando la pérdida. Tal cual, ¿no? Y yo justo lidiaba mucho con eso, decía, es que es como sustituirlo y no es como se rompió mi teléfono, compro otro, ¿no? Claro. O sea, es como, y gracias a la terapia pude llegar a ese punto de entender y decir, claro, ¿no? O sea, no. Es seguir apostando hacia la vida, no hacia la muerte. ¿no? Justo, y recuerdo claramente que el ejercicio que el terapeuta me puso, la charla que tuvimos con la terapeuta en ese momento fue de, si pudieras platicar con Lucas, ¿no? O sea, ¿qué te diría Lucas? ¿Tú, wow. O sea, ¿qué crees que te diría Lucas? No, papá, no tengas, no, sería, sé feliz, ¿no? O sea, como, claro. Se enojaría, tú conociste a Lucas, sabes cómo era, ¿no? Estás. Claro. De todo lo que pudiste conocer con Lucas y su manera de ser, ¿crees que él se enojaría? No. Ok. Pues ahí está, o sea, quédate con eso, ¿no? O sea, fue de, claro, sí, es cierto, ¿no? Y lo comparto porque justo cuando perdemos a alguien, justo pensamos que el duelo es infinito y que, como dices, que necesitas llorar todos los días o hacer sacrificios todos los días porque entonces si no lo estás honrando como deberías, claro. ¿no? Y al final del día justo lo que he podido compartir, es decir, eso a mí me ayudó a hacer el ejercicio de platicar con Lucas y decir, ok, ¿te molestaría si hago esto? Tú que lo conociste o tú que la conociste, ¿crees que se enojaría si haces esto? ¿Crees que sería algo que no, o sí, o pídele permiso, ¿no? Ok, y eso a mí ha funcionado y espero que a lo mejor a alguien más le pueda funcionar también. Claro. Y entender que
dijiste algo importantísimo. Venimos básicamente a buscar la felicidad, no la felicidad happy, aquí no pasa nada, porque esa es diversión, alegría. La felicidad es algo más profundo. Sí, vaya, yo digo que la felicidad dura segundos, ¿no? O sea, me gusta pensar, o sea, y lo pongo, por ejemplo, pongo ejemplos y digo, claro, cuando Alejandro González Iñárritu ganó el Oscar, fue muy feliz en ese momento, pero haber ganado el Oscar, o sea, hoy significa otro mucho tipo trabajo. De felicidad, ¿no? Significa una responsabilidad o lo que, pero esa felicidad duró ese momento, ¿no? Claro. O Cristiano Ronaldo ganando la Champions es ese momento, ¿no? Sí. Y por eso creo que la felicidad es algo que dura momentos, pero que lo que te permite seguir adelante o disfrutarla o saborearla es como la estabilidad de decir, estoy listo para, o trabajar para llegar a disfrutar esos minutos o esos segundos o lo que sea. Y que es escoger la vida. Tal cual. ¿No? Sí, sobre todas las cosas, aunque se escuche como una frase hecha, ¿no? Pero sí, sobre toda la adversidad, insisto, dentro de toda la adversidad siempre hay cosas que agradecer y que celebrar. Siempre, siempre. Entonces, pues espero que esta conversación tan bonita, tan agradable y tan de cosas que a veces son difíciles de hablar y que te agradezco profundamente que nos hayas querido compartir, porque como dijiste cuando hiciste Un Padre en un Millón, hay que hablarlas para que todos podamos hablarlas, y si tú y yo tenemos la facilidad de ser pericos y hablar, pues qué padre que eso ayude a otros a no sentirse tan solos. Total, y justo que sepan que las palabras alivian. Las palabras alivian. Las palabras alivian también, ¿no? Y siempre hay alguien con quien platicar y también siempre buscar ayuda profesional. De verdad es algo que por más necios, rejegos, prejuicio, lo que sea, es lo mejor que uno puede hacer. Es lo mejor que uno puede hacer. Dice Susi, mi terapeuta, el túnel hay que atravesarlo. Claro. No hay atajos, no hay por encimita, hay que atravesarlo, pero uno sale del túnel. Sí. ¿No? Sí. ¿Cómo sienten? Y entras al que sigue. Bueno, pero por lo pronto sales de que está padre. Sí. ¿Cómo sienten a Lucas hoy en día ustedes? Pues mira, pasó algo muy, muy, muy lindo en la guardería donde va Ariela. Fue el Día de Muertos hace poco, y entonces pusieron un altar y nos pidieron una foto de alguien de nuestra familia que hubiera fallecido. Claro. Y entonces llevamos una foto de Lucas, y bueno, con Ariela siempre le hemos platicado de Lucas, ¿no? Hay fotos en nuestra casa. Sí, claro, él sigue siendo parte de la familia. Sí, ¿no? Y cuando pasamos a recogerla, ¿no? Que montaron la ofrenda, ella como que nos llevó y señaló la foto de Lucas, ¿no? Y eso fue como muy, la verdad sí fue así de lagrimita, así de, ay. Y lo sentimos, bueno, ten en cuenta, yo lo siento, es como muy, 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 o puede sonar muy, muy cursi, pero en realidad lo veo mucho cuando veo a Ariela, ¿no? Qué lindo. De repente ciertos gestos o ciertas risas o ciertas, ¿no? O sea, como que digo, wow, ¿no? Ajá, y no pienso como, es Lucas, no, es Ariela, más bien digo, wow, la genética, ¿no? Sí, los hermanos, estos son hermanos. Como, wow, ajá, ¿no? Y por el otro lado también, justo siempre tratamos de ayudar, o sea, como que me cuesta trabajo porque no quiero decir, sí, no, pero ayudamos a quien podamos ayudar. Eso es desde un lugar de no ego y con los pies en la tierra, o sea, no de ayudamos yo a quien podamos ayudar, porque yo estoy seguro que la mejor manera de honrar a Lucas es ayudando a alguien más. O sea, Lucas necesitó ayuda a lo largo de su vida, iba a necesitar ayuda, así que para mí la mejor manera de honrarlo siempre es poder ayudar a alguien más. Y justo, sin saber quién es, o sea, no necesita ser un conocido, ¿no? Porque, claro. Te das cuenta, en algún momento de su vida, Lucas iba a necesitar ayuda de desconocidos. Bueno, claro. Los propios doctores eran desconocidos, ¿no? Las enfermeras, etcétera. Entonces,
de esa manera nos gusta mucho sentirlo y honrarlo, ¿no? O sea, sí, como pensar que eso celebra su vida. Eso, exactamente. Y celebramos la vida de Lucas, y yo celebro a Sopitas porque esto fue un ejemplo de talento para la vida, de tener talento para la vida, de pararte ante lo que se te pone enfrente y aceptar que tú no eres quien para decir yo no merezco esto, y ver un para qué, encontrarle un para qué. Totalmente, sí. Te quiero mucho, mi Igual, Subs. igual. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya saben, Sopitas está en sopitas.com, en Instagram como Sopitas o Sopitas FM o Sopitas tú las traes, todo es Sopitas. Y también en Radio Chilango, yo soy Lu Botello, mi Instagram es LUL Botello, y esto es Talento para la Vida, un podcast en el que queremos desarrollar justamente este talento que tiene Sopitas y que tiene Val, su esposa, y que seguramente heredará Ariela, para que podamos vivir una vida con significado, en la que tengamos con qué pararnos ante lo que venga y además no sobrepasarlo, sino vivirlo gloriosamente. Muchas gracias, Sopitas. A ti, Lu. Gracias. Talento para la Vida con Lourdes Botello. Esta es una producción de MMK Podcast.